Y bueno, pues ha habido momentos dorados en donde los medios de comunicación, en donde algunos periódicos importantes han tenido la iniciativa de ofrecerle espacio a otros periódicos. No es fácil, ¿no? No es fácil hacer que los medios de comunicación abran estos espacios, porque los periódicos pues, tienen una misión informativa, tienen una misión social, pero también son negocios. Y la cultura, que ya es un lugar también común, pero se repite mucho en los medios de comunicación, la cultura no vende. No vende económicamente, no ha vendido como debería de ser, quizá podría vender más, quizá ahí le ha faltado mucho más iniciativa, preparación y compromiso a la gente que hacemos la cultura, ¿no? por prepararnos para saber vender nosotros incluso, ¿no? o obligar a vender, ¿no? O obligar a comprar, ¿no? También. Pero de otra forma sí vende, ¿no? Porque ofrecer un contenido de calidad a través de un suplemento le da algo que es lo que yo siempre he repetido en los lugares en donde he trabajado. A las empresas de medios de comunicación les ofrece un valor de marca, ¿no? Están comprometiéndose con una misión cultural, con una misión educativa, y solo desde la altura, digamos, de la congruencia, ¿no? Es decir, nosotros estamos apostando por cultura, nosotros estamos subsidiando la cultura, nosotros estamos pagando la cultura para que nuestros sectores hagan consumidores de esto. También podemos criticar a las instituciones o las instancias que no están invirtiendo en cultura en este país, ¿no? ¿Qué hueco suena de pronto que un periódico o un medio de comunicación que no tiene espacios culturales diga, es que el gobierno no está invirtiendo en cultura, es que no está haciendo suficiente educación? Pues no hay congruencia, ¿no? Y eso es muy importante para un medio de comunicación, ¿no? Para un periódico. Y bueno, pues retomando lo que decía al principio, pues es eso de pronto cuando se da un círculo virtuoso, es cuando se pueden hacer este tipo de productos y que le pueden llegar a lectores de manera más masiva, ¿no? No sé si lo comenté en esta ocasión, pero no me esperar al final si tienen alguna pregunta o comentario. Podemos abordar adelante. La otra sería y aparece un poco las funciones fotográficas, después del trabajo traducir estas artes técnicas en una literalidad de calidad, una literalidad que es habría esta problemática que yo veo que la comunicación también habla de pero hay una dificultad para poder establecer. Esto sí cae en una discusión de clases. Elitista, la cultura, la agricultura. El primer término es el tema de la calidad. ¿De qué hablamos cuando se aspira a crear un sistema de calidad? Y el otro tema es el hecho de que resulta difícil abordar ciertas disciplinas artísticas en un producto impreso, ¿no? Vamos a retomar ahorita esta conversación. Me interesaría preguntarle a la señora una doble versión de la relación con los suplementos. ¿Qué tan importante es para un escritor su formación los suplementos culturales? Y por otro lado, por un lado que se habla del suplemento como esta plataforma de divulgación
sobre la cultura, el estilo panorámico. Es también importante para el gremio artístico el suplemento, más allá, claro, de verse ahí reseñado expresamente, ¿no? Y por otro lado, Daniela, tu participación en Hoja por Hoja, ¿de qué manera se relaciona o cómo se va a potenciar el trabajo en Tierra Adentro? Que es una revista, pero que tiene este cometido muy democrático del suplemento de utilizo del talento joven, ¿no? Esta es una cuestión anómala, en el caso de Tierra Adentro, ¿no? Porque se piensa que es una revista mensual, trimestral, tiene menos espacio, tiene que privar más contenido, ¿no? Y en última instancia, porque uno de los temas que nos interesaba para esta mesa era la relación del periodismo cultural con el gremio artístico, pensando que sea a partir del filtro de suplemento. Es un montón de preguntas, pero sí, así me pasa. Vamos con la primera. Ha sido importante para mí, sí, los suplementos, como escritora, porque yo hice una especialización, digamos, en literatura y una especialización en crítica. Entonces, los primeros textos que publiqué fueron reseñas y críticas. Entonces, salir al mundo como escritora pues, fue a través del suplemento Arena, y ha sido, durante varios años, fue como un ejercicio de emoción, digamos, el texto publicado en suplemento. Y sobre lo que me preguntaba acerca de Hoja por Hoja, un suplemento al que siempre tendré nostalgia, era un suplemento solamente de libros, ¿no? Y retomando un poco lo que ya se ha comentado aquí, creo que es fundamental la existencia de los suplementos porque es parte como de la o sea, si el arte es el principio, digamos, una puesta en juego, una invitación a la reflexión, a la consideración, a la evaluación, a las preguntas, ¿cómo no va a ser importante que todo eso tenga una repercusión, digamos, más o menos cercana o inmediata en un suplemento o en una revista, ¿no? Que tiene otro tipo de periodicidad, pero me parece realmente que es una pieza muy importante como de todo el panorama, también retomando lo que decía Julio acerca del universo de lectores, la diversidad de lectores que existe, la posibilidad de tener en medio de todo este un mar inmenso de novedades editoriales, una lectura que nos pueda decir un poco hacia dónde va ese texto, qué es lo que ese texto despierta, ¿no? Bueno, por lo menos lo que yo siempre cuando hacía reseñas trataba como de transmitir, ¿no? Que era lo que genera un texto en el lector. Y bueno, como decía, la revista final Tierra Adentro tiene esta cuestión distinta en el sentido de que su objetivo es dar a conocer la obra de menores de 35 años, no solamente escritores, sino también artistas gráficos. Y esta condición apunta a yo creo, a una mayor libertad, ¿no? En la medida en que son escritores que están empezando a publicar y lo que estamos nosotros recuperando o tratando de sostener es ese diálogo entre escritores jóvenes y escritores que tienen cierta trayectoria para propiciar el diálogo entre ellos mismos, digamos, también, pero entre los propios lectores que puedan ver como esta convivencia de generaciones en la revista, ¿no? Y bueno, como tal, en términos de seguimiento de la oferta cultural, de la noticia cultural, lo que tenemos es una sección que se llama miscelánea, una sección relativamente nueva, y digamos, trata un poco de cuestiones de agenda, ¿no? De cuestiones que acaban de suceder o que van a suceder, y bueno, las crónicas, siempre tratamos de tenerlas, y la sección crítica, ¿no? Y lo que yo también recuerdo con mucho afecto
dispuesto digamos, a esta lectura que tiene el periodismo, que está siempre como listo para, ¿no? a resolver, digamos, al cierre editorial, esta experiencia es, la verdad, fascinante. Pues ahora me interesé que retomáramos este tema de la calidad. ¿Qué hace que un suplemento sea de calidad? ¿Quién lo determina? Lo determinan los autores, los lectores, lo determinan la intelectualidad, el gremio artístico, la determinan los gerentes de ventas de publicidad en los periódicos, o el hecho de que se dediquen a, que sean publicaciones que se dediquen a tomarle el pulso a la actualidad cultural, a divulgar, a formar lectores o espectadores, o el hecho de que hagan crítica, ya sea crítica de la producción artística, crítica del funcionamiento del aparato cultural, o es la suya una visión de carácter más dirigido a una democratización de suelto la pregunta a la mesa. Sería una de las principales cuestionamientos que puede tener uno, ¿qué es lo que lleva a un editor a tomar estas acciones para darle énfasis? Porque podemos decir, hay 4 suplementos, como bien mencionaba Roberto Diego, que se están introduciendo en la Ciudad de México. No sé si sean pocos o sean muchos, pero hace 10 años creo que sí estábamos todos preocupadísimos por la desaparición de los suplementos, ¿no? Recuerdo, bueno, para mí también como muy intriga la desaparición de Hoja por Hoja, porque así como si fuera el ángel de la muerte, yo fui el último jefe de redacción de Hoja por Hoja, ¿no? Y más allá de que haya un enamoramiento, un gusto por ese trabajo que tiene que revelar que son muy buenas. Pero ¿qué es lo que nos puede llevar a decir que un suplemento es como lectores, Son estas asuntos que mencionan, los suplementos son funcionados en muy buena medida como espacios formativos, espacios de coincidencia, no solo de una, sino de diversas generaciones. Esto nos ha dado un gran valor y la exigencia por la calidad, ¿no? Por la calidad, responde a una exigencia en principio de los editores, a un gusto y una exigencia de los editores, y luego el asunto es que puedas conectar con un público, de todo comercial, evidentemente es una obedece a una exigencia editorial, después de la convivencia de los posibles editores. Pues, bueno, yo creo que para qué estamos, ¿verdad? Primero, ¿qué es la llave? Tratar bueno, pues es hablar de calidad, es algo muy subjetivo, ciertamente, ¿no? O sea, lo que para hacer puede ser de calidad, a lo mejor para no tanto, ¿no? Y los otros podemos estar de acuerdo en algo que la primera a lo mejor no, y así. Entonces, es complicado, ¿no? Decir qué es calidad, si lo decimos así, pero creo que, bueno, lo que antes tendríamos que puntualizar que la labor del editor, que es el responsable directo de los contenidos de todo lo que se hace en una revista, en un periódico, en un suplemento, pues es una labor de orquestador, de organizador, de jerarquizador, ¿no? Uno es un curador, ¿no? También es otro término, y uno tiene esa responsabilidad que le ha sido dada, ¿no? Se le ha sido dada, o sea, se la ha ido ganando, digamos, ¿no? Con experiencia, ¿no? Que uno va teniendo. Entonces, uno va planteando lo mejor de uno mismo como editor, ¿no? ¿No? ¿Está de acuerdo conmigo, no? Uno da lo mejor, ¿no? De uno como editor, ¿no? Al ofrecer lo mejor posible en un suplemento cultural. El listón
difusión que tiene un suplemento cultural dentro de un periódico es alto, ¿no? Es alto porque dentro de todos los suplementos culturales, dentro de todos los suplementos que se hacen en un periódico cuando los tienen, ¿no? La expectativa es de tener una publicación, vamos a decirlo con todas las letras, a mí no me da ningún resquemor decirlo, un suplemento dirigido a la élite, ¿no? Nosotros como área cultural, ¿no? Como suplemento cultural nos dirigimos a una élite. Cuando digo élite no me refiero a un asunto económico, ¿no? Nos referimos a un asunto de exigencia, ¿no? Del lector. Puede ser un lector que no tenga una formación universitaria. Hay muchos, ¿no? Hay mucha gente que es autodidacta, ¿no? Que está preparada con propio esfuerzo y que tiene expectativas de contenidos de calidad, ¿no? Alto. Son gente que está acostumbrada a leer, que está acostumbrada a leer, que está acostumbrada a oír, que está acostumbrada a criticar, ¿no? Que está acostumbrada a discutir. Eso es, ¿no? A lo que me refiero cuando nosotros nos dirigimos a un lector élite, ¿no? Y también hay élites y élites, ¿no? Es decir, hay élites jóvenes, ¿no? Hay jóvenes muchachos, ¿no? Uno pensaría que están en un rollo, para utilizar una palabra de joven, ¿no? En un rollo muy frívolo, en un asunto hedonista, ¿no? En algo que no les importa, en fin, de pronto se hacen caracterizaciones monolíticas, ¿verdad? Dice uno, estos son los jóvenes, pero los jóvenes no siempre son, o más bien, los jóvenes no son un monolito, ¿no? Hay jóvenes que también son de élite, que están estudiando, que están interesados en libros, que están interesados en música, que tienen otra exigencia más allá de lo que es la cultura basura o la cultura comercial, ¿no? Y pues una prueba de ello son quizá muchos de los que estamos aquí, ¿no? O sea, por algo estamos nosotros en una mesa en donde tratamos de reflexionar en fin, y desde que nosotros nos estábamos formando, cuando teníamos 18, 19 años quizá, nosotros mismos éramos una rareza, ¿no? Frikis, ¿verdad? Un poco, frente a otro tipo de jóvenes. Nos interesaba leer, nos interesaba otro tipo de música, nos interesaba otro tipo de lectores. Esos lectores, por ejemplo, también son un lector de élite, y para ellos también se está pensando este tipo de contenidos de calidad. Y existe la élite, ¿no? Que los suplementos culturales, las revistas culturales, pues son espacios que convocan, ¿no? Que aglutinan a gente que se busca a sí misma, que trata de buscar espacios para legitimarse, ¿no? Para valorarse, para evaluarse, para estar entre pares, ¿no? Y después también los espacios del suplemento cultural, ¿no? Ahí empiezan desde jóvenes, muy jóvenes, como José Emilio Pacheco en su momento, ¿no? Salvador Villarrutia, ahora que estábamos cumpliendo 100 años en el aniversario, realizamos el aniversario ilustrado, es la primera forma de publicar los 15 años en el aniversario ilustrado, ¿no? Y así, ¿no? Y de pronto los jóvenes ahorita que están publicando, pues seguramente algunos de ellos se convertirán en grandes figuras de la cultura y buscan estos espacios para legitimarse, para que los lean sus pares, ¿no? Para llegar a ese público que ellos saben que son gente que les va a entender, que les interesa. Un autor que diga que no le interesa que lo lean, la verdad no lo publicarías todo en vocabulario. está mintiendo, ¿no? Sí, ¿no? Es parte de la arrogancia natural, ¿no? Que siempre ocurre en artistas, ¿no? Está el otro tema de que a veces las publicaciones culturales tienden a reducirse, a hablar estrictamente de las producciones artísticas, ¿no? Hay que decir que el cultural, el que dirige Roberto Diego, incluye luego discusiones sobre tecnología, sobre cultura de masa, sobre política internacional, además de contenidos de literatura. Confabulario, dirigido por Julio Aguilar, tiene una gran apertura temática, temas
largo de la historia de los suplementos en México es nómina de directores que eran escritores, que se dedicaban a la escritura, ¿no? Y aquí me interesaría retomar esta pregunta de cómo involucrar a esas otras disciplinas artísticas. Es raro encontrar, por ejemplo, ensayos sobre danza, sobre escritura. ¿Es menor el interés de los lectores? ¿O es más difícil encontrar también quienes se dediquen a escribir más allá de un comentario filtrado, algo más a fondo? Porque también esta es otra de las grandes preguntas para editores de publicaciones. Los no solo hay la tendencia que se van agrupando, se van identificando ciertos nombres que pueden estar más o menos frecuentemente en la publicación, pero ahora vivimos unos momentos donde se ha disipado, se ha destruido esa estructura piramidal que dominaba hace 30 años, en la época de la confrontación de Nexos con la web, ¿no? De que solo había dos polos y fuera de cómo que se abrieron, ¿no? Pero ahora realmente es una convivencia mucho más democrática, quizá no tan abierta, pero muy viva, ¿no? Del medio. Entonces, bueno, no sé cuántas preguntas iban en esto, pero yo no me interesaría ese aspecto de si es un suplemento cultural, es decir, tiene la obligación de abarcar un espectro muy amplio, no se divide el lector, sí existe el lector que tiene interés en aspectos más particulares, y sobre todo cómo define esto la programación de los próximos años. No, solo seré muy breve en el caso de Tierra Adentro de esta presencia de los artistas visuales, artistas gráficos, también tiene se replica, digamos, en el fondo editorial, ¿no? Las portadas del fondo editorial Tierra Adentro, bueno, donde publicamos también la obra de escritores menores de 35 años en los premios nacionales de literatura. Tiene de nuevo la presencia de un artista gráfico menor de 35 años. Sí, decía que en el caso del cultural sí me parece muy complicado tratar de abordar todo el abanico de expresiones culturales. Hay un perfil, digamos, que es propiamente literario, pero que también intenta tendencia a otros temas, pero si nos proponemos algún día me reprochaba que porque no tratábamos la temporada de la ópera, francamente, en el espacio nosotros los temas del baño, si tuviéramos más espacio, más presupuesto, sí sería posible, pero en las condiciones actuales porque nos obliga a perfilarnos de cierta forma, tratar de abarcar todo, pero no de profundizar y profundizar en los temas que salen. Pues acá en el caso de Confabulario, la aspiración es hacer un suplemento cultural, ¿no? Por formación, bueno, estoy formado en letras, no tengo una formación de periodista, yo fui periodista en la redacción, ¿no? Por supuesto que me jala las letras, ¿no? Me jala la literatura, los libros, en fin, pero yo siempre he tratado de abrir espacio a otros ámbitos culturales también, quizá porque bajo mi responsabilidad está, como decía Kenia al principio, ¿no? La lectura, la edición de la sección diaria. En la sección diaria, bueno, pues nos tenemos que encargar de todo tipo de temas, ¿no? Patrimonio, de artes escénicas, artes visuales, etcétera, política cultural, ¿no? Entonces, para mí, esa parte ha sido fundamental para reafirmarme en la necesidad y en el deseo de hacer un suplemento cultural, ¿no? Que abarque todos los ámbitos. Es difícil, ¿no? Ciertamente, yo te entiendo, porque de pronto es una impotencia de decir, bueno, pues nos hace falta espacio, que quisiéramos abarcar todo, pero en la medida de lo posible, de pronto, ¿no? Se puede hacer. Es difícil también, porque efectivamente no es fácil encontrar a gente que hable con capacidad, con conocimiento de causa, muy bien, ¿no? Que escriba bien de ciertas áreas, ¿no? De pronto hay gente brillantísima que sabe mucho de teatro, mucho de música, pero qué aburrido, ¿no? Porque mal escribe, ¿no? Porque más bien ahí sus competencias son otras, ¿no? Entonces, hay que formarlos, ¿no? Y también yo creo que es parte de la labor del editor, ¿no?
talentos, ¿no? Que tienen capacidad para escribir, ¿no? Y que lo pueden hacer, ¿no? Te digo, en la medida de lo posible, pues darle juego a la danza, ¿no? Al teatro, en fin. Pero sí es complicado. Hay otro tema que es muy importante a la hora de la reflexión sobre el periodismo cultural en general. Lo hemos tocado un poco en alguna de las charlas anteriores, y es la relación que tiene el periodismo cultural con el Estado. Es una relación muy compleja, al grado de que Tierra Adentro, por ejemplo, es una publicación producida por una dirección de la Secretaría de Cultura en general. Y hay una pregunta que tiene que ver con la posibilidad de analizar críticamente tanto el funcionamiento del aparato de cultura a distintos niveles, como una suerte de competencia, la apariencia que está invadiendo un territorio ajeno. Si, por ejemplo, el estudiante cultural habla sobre política, es esta cuestión de que como puede ser en un periódico, ¿no? Que las otras secciones de hoy, estos son temas para los cuales tenemos politólogos, economistas, sociólogos, que tienen que andar ahí en un sector divagando por el tema. Y por otro lado, que también toca mucho a los instrumentos, a los periódicos, es el tema de la publicidad artificial, ¿no? Es una realidad que representa un ingreso importante para empresas que tienen que tener una finanzas sanas, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre también es que hay una oferta tan amplia, hay una producción tan amplia dedicada o subsidiada por el Estado que es sencillamente inabarcable, es imposible llevar al registro de una política de todos los en última instancia, la pregunta sería ¿es algo por lo que se piensa a la hora de preparar una publicación cultural? La existencia del Estado de este aparato tan grande. Bueno, como dices, sí, Tierra Adentro es una revista de la Dirección Nacional de Publicaciones, formamos parte de la Dirección Nacional de Publicaciones, y bueno, como tal, mencionaba ya hace un momento los objetivos, digamos, de la revista, ¿no? Esta más una naturaleza de divulgación de nuevos creadores, y entonces, bueno, la mayor parte de los contenidos son de creación, y en la creación, pues sí, hay todo un termómetro de la realidad, ¿no? Eso ha sido evidente en muchos textos que hemos recibido. Bueno, primero que nada, me interesaría preguntarte ahí si no ha habido alguna complicación por el hecho de presentar textos de creación que tengan una perspectiva. No ha habido ninguna complicación, ningún problema al respecto. No, digamos, hay como lo que decía hace un momento, la posibilidad de ejercer la libertad de estas nuevas voces que se están dando a conocer, ¿no? Entonces, en este tiempo, no es nada específico. Bueno, en el caso
periodismo cultural, ¿no? Y esto es el título del ciclo, ¿no? Dice, ¿hacia dónde va el periodismo cultural? Pues creo que ahora tenemos incluso el rumbo mucho más claro, ¿no? Porque nos hemos convertido en un asunto de gran importancia para el periodismo, ¿no? Nosotros somos los especialistas, ¿no? En revisar las políticas de Estado culturales, ¿no? En revisar, en fiscalizar, ¿no? La administración de los recursos públicos que esa secretaría está haciendo, ¿no? Y utilizar todas las herramientas disponibles y aprender a utilizarlas, muchos no las sabemos utilizar bien, no las saben utilizar, ¿no? Para hacer este tipo de trabajo. Es una responsabilidad que no tiene vuelta de hoja, ¿no? Durante muchos años vamos a tener una Secretaría de Cultura. Yo espero que siempre esté la Secretaría de Cultura y que vaya mejorando, que vaya mejorando sus políticas, que vaya ampliando el consumo cultural, tiene una serie de cosas, una gran misión, ¿no? Que tiene que hacer. Y nosotros tenemos que estar allí como especialistas, porque no lo van a hacer los reporteros de Metrópoli, no lo van a hacer los reporteros de finanzas, no lo van a hacer los reporteros de... nosotros somos los especialistas, sabemos de lo que están hablando los funcionarios culturales, ¿no? Sabemos cuando están diciendo algo que no es cierto, sabemos cuando están diciendo medias verdades, sabemos en qué se gastan, el anuncio que están diciendo si es grandilocuente y no realmente lo que están diciendo, en fin, una serie de cosas. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de profesionalizarlos más, ¿no? La relación entre el periodismo y el Estado, las políticas de gobierno, ¿no? Y bueno, como periodistas, bueno, pues nosotros debemos de mantener nuestra distancia, ¿no? Crítica, también con los creadores de estos, a propósito de la pregunta del tema de la mesa que nos reúne, ¿qué hacer con los creadores? De pronto muchos creadores son también pertenecen a la administración pública, ¿no? Y una cosa es ser creador, y es muy, uno debe de hacer esta marca. Una cosa es ser creador, y muy buenos escritores, muy buenos pintores, muy buenos directores de escena, muy buenos lo que tú quieras, ¿no? Y otra es que como gestores de la cultura, como administradores, como una responsabilidad que se les ha conferido y que tienen una responsabilidad como funcionarios públicos, que no se pasen de vista, ¿no? Que no gasten el dinero que no es suyo, ¿no? Que no caigan en nepotismo, que no caigan en un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener un papel, y sí puede ser una figura respetabilísima, un maestro, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero, si es corrupto, hay que tratarlo como corrupto. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Afortunadamente, creo que todavía no hemos visto un caso grave de esto, ¿no? Yo no dudo que lo veamos, ¿no? De pronto, ¿no? Y nosotros tenemos que estar ahí, y a nosotros no nos debemos de cortar por decir, es un gran creador. Pues sí, es un gran creador, eso es otra cosa, pero se gastó el dinero en tal cosa, porque hizo tal irregularidad. Eso, por ejemplo, es parte del en los suplementos culturales debemos nosotros de establecer toda una serie de restricciones, ¿no? Justo sobre cuáles deben ser las políticas de Estado, ¿no? De gobierno, ¿no? Las políticas públicas que deben establecer. Tenemos un montón de cosas que hay que hacer, ¿no? Y en todos los ámbitos, ¿no? Si es que se tiene que abrir el debate y se tiene que renovar la ley de patrimonio, ¿no? Que es importantísima, ¿no? Y nosotros tenemos que abrir las páginas para que la gente ahí, los especialistas digan, esto es lo que tiene que hacer, acá tenemos que seguir, y nosotros nos tenemos que convertir en páginas de consulta para ellos, ¿no? En tribunas que abran el debate y que traigan esta, ¿no? Esto es lo que... Pues hace 30, 40 años, hace 50 años, cuando estaba Fernando Benítez haciendo la cultura, Jaime García Terrés, estaba en la revista de la Universidad de México, incluso a Octavio Paz, como director de Plural y luego de Canónico, enfrentarse a una figura
que mostrar el espejo. Y hay paso que es el internet. Es decir, no solo existen las publicaciones en su material impreso, no solo circula en catálogo de suplementos en el periódico o en la revista publicada que se venda en librería, sino que los contenidos están en línea y la relación ya con el lector, por lo tanto, pues se ha vuelto más colorida, por lo menos, más problemática. Yo no sé cómo habría sido vuelta en caso de que en la época de paso de existido Twitter, ¿no? Pero lo cierto es que es una figura muy importante porque registra la forma como se recibe, cómo se dialoga con los temas en el momento en el que se están viviendo. Sin embargo, pues claro, son exigentes por las empresas. A la hora de preparar un número, ¿qué tanto peso tiene la circulación de los contenidos en Internet? ¿Cuál es, a pesar de que la publicidad y las páginas determinan una expresión tal, pues ya ese crítico, a veces insobornable, que es el tuitero o en general el usuario de redes sociales, pues va a estar ahí diciendo esto no me gusta, esto está muy bueno, pero ¿sí lo consideran? ¿Piensan en esta figura o bueno, nosotros sí privilegiamos, digamos, la edición impresa, es lo que nos importa, las ediciones que realmente salgan muy bien y lo que hacemos es empezar a subir los contenidos de toda la revista a la página web, ¿no? Por ahora, bueno, no tenemos secciones nuevas, pero vamos a implementar algunas secciones que son exclusivas de la página de internet. Haremos una, por ejemplo, de archivo, que vamos a estar continuamente subiendo textos seleccionados de toda la historia de la revista, ¿no? Justamente para hacer ver la importancia que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Y cómo ha marcado, cómo es un referente, es un acervo de la creación de los jóvenes desde hace más de 40 años, como estamos hace rato. Y de manera que lo que sí nos, digamos, a lo mejor pues, estamos pecando, como decía, de ser algo anticuados en el sentido de darle esta importancia a la edición impresa. Pero bueno, pensamos que esa es nuestra mayor salida, ¿no? Por medio de las librerías educativas, ¿no? Y justo estaba pensando bastante en este tema desde hace un momento, en cómo, porque me gustaría quizás saber mucho más de cómo sucede la lectura y cómo hay distintas lecturas, ¿no? Como hay una lectura que tiene el ritmo de un suplemento, una lectura que tiene el ritmo de un texto de internet, una lectura que tiene el ritmo de minuto a minuto, una lectura que creo que eso ha sido realmente un cambio que quizá no hemos tenido como muy claro qué es lo que ha generado en nuestra formación, en nuestra percepción, ¿no? Pero definitivamente es algo que está determinando todo nuestro conocimiento y nuestra relación con el mundo, ¿no? Pero bueno, sí, somos personas que defienden la edición impresa. En efecto, sin duda el asunto de los internautas y el Internet ha desvirtuado la cultura escrita de la que viven los suplementos, los libros en general, ha llevado a su propio territorio. El problema que yo veo muy patente al checar un poco en las redes, tampoco es tan aspecto, la repercusión de los suplementos en particular, de las revistas culturales, hay un efecto de aplanamiento que produce el Internet, y la profundidad de la lectura también se pierde, la atención de los textos se ha perdido, la atracción de los lectores. Este es el reto que también que nos enfrentamos en los suplementos culturales ahora. Hay que saber cómo poder abordar este asunto y mantener una vigencia también en estas plataformas, ¿no? Bueno, pues en el caso del Universal, por supuesto que es de vocabulario dentro de la estructura del Universal, por supuesto que es muy
uno, bueno, hablabas al principio, ¿no? De que hace años se publicaban 150,000 ejemplares y tiraban como barquitos de papel por ahí, ¿no? Y a ver quién lo pescaba. No sabíamos, ¿no? Quién lo agarraba. Y ahora sí, ¿no? Las herramientas digitales nos dicen en tiempo real quién lo está agarrando, quién lo está pescando, quién lo está leyendo, cuánto tiempo tarda en leerlo, en dónde están, si es hombre, mujer, está en México, en la Ciudad de México, en provincia, en otro país, en fin, y nos da una idea de quién nos está leyendo, ¿no? Y nos hace falta hacer un diagnóstico mucho más fuerte, ¿no? Para saber, ¿no? Quiénes son nuestros lectores. Pero ahí tenemos las herramientas, hay mucho trabajo por hacer. A mí la verdad sí, no incluye, hasta ahora no incluye definitivamente la forma que se hace. Es muy importante para tener la retroalimentación inmediata, pero sí, por ejemplo, hemos visto que hay un gran potencial, por ejemplo, para hacer desde México contenido cultural para América Latina, ¿no? Y nosotros, y es consuelo de tontos, si nosotros estamos mal, pues también, ¿no? Y se ve que si aquí nos hacen falta cosas, nos hacen falta espacios, nos hacen falta productos, nos hacen falta mil cosas, en Centroamérica no tiene, ¿no? Mucha gente de Centroamérica nos está leyendo, y mucha gente de Sudamérica nos está leyendo, y nos están mandando cosas para publicar, y nos dicen, oigan, viene esto, lo acaban de publicar en tal editorial aquí en Bolivia, tal cosa, y ese interés porque es de México, y bla, bla, bla. Entonces, de pronto, yo creo que lo que va pasando es que lo digital sí puede, está creando vínculos, está creando verdaderas redes con la gente hispanohablante en el continente, tanto en el sur como en el norte también. Hay mucha gente ávida de contenido de calidad, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? Que quiere estar enterada, ¿no? Nosotros, bueno, nos estamos aprovechando como parte de esa estructura de universal, pero creo que la gente que hacemos cultura tenemos que incluso buscar abrir, o la gente tiene que empezar a buscar abrir espacios propios, independientes, ¿no? Antes era carísimo hacer una revista de papel, ¿no? Y ahora es mucho más fácil, mucho más accesible, mucho más, incluso con mayor cobertura, ¿no? Hacerla en digital. Eso yo creo que es el papel de los jóvenes, ¿no? De los editores jóvenes, y bueno, pues los que ya no somos tan jóvenes, ¿no? Tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Y aportar la experiencia que hemos tenido para volcarnos allá. Yo no siento, digamos, que la web, ¿no? Que hace 10 años más o menos, no se decía, es que ya se está acabando el papel, ¿no? Y ahora es una tragedia, no sé qué. No, yo la verdad es que siento que ha sido muy benéfico, ¿no? Nos ha empleado espacios, tenemos el espacio para publicar un montón de cosas, ¿no? Y hay que saber llegar a este tipo de lectores. Los lectores en web, los lectores de cultura en web, son evidentemente jóvenes, ¿no? Y son esa élite joven a la que tenemos nosotros que acercarnos, ¿no? Y lo que ahora tenemos también de reto es cómo hacer que eso deje dinero, ¿no? También, porque luego uno se puede desentender, ¿no? Y eso creo que ha sido un pecado capital de la gente que hacemos periodismo cultural, de no preocuparnos, ¿no? Y al final eso se nos revierte, porque como dice Bucaque, no es como un relojito. Cuando empieza la crisis económica, los primeros resortes que empiezan a saltar son los del periodismo cultural. Las empresas empiezan a deshacer de los puntos, lo que consideran puntos, ¿no? Y sueltan, ¿no? Y ahí uno va empezando a quedarse en el camino, ¿no? Sí, retomando un poco lo que dice Julio, creo que lo tomaste en el anterior, el valor. Lo que pasa es que el valor que le da la empresa tiene que ser económico, y el valor que le da el artista, y también como parte de del periodismo cultural, yo los menciono como artistas, porque tienen que tener un oficio para escribir y todo esto, pues tiene un valor diferente, ¿no? Que es educativo, que es no se ve tal vez monetariamente,
Y las empresas, como dices tú, y no es nada más las empresas de periodismo, ¿no? Vemos recursos sociales, medio los tocan, y el que va, cultura, quiten la cultura, ¿no? Y cultura infantil, pues váyase más, todavía más, ¿no? Entonces es como eso de que, bueno, es que no me sirve. O en las mismas escuelas, ¿no? Vamos a quitar filosofía porque hace pensar a la gente. Y si tenemos gente reaccionaria, y la cultura también nos hace pensar. Entonces también, tú mismo lo dijiste, ¿no? Somos como una generación que estamos pensando en otra cosa. Bueno, más bien somos unas personas como que estamos pensando en otras cosas, no en el común denominador, no es en lo que te está diciendo Televisa, ¿no? Que tienes que ser como chavo, ¿no? Y conformarte con la torta de jamón y ya estuvo, ¿no? Ya la libraste, ya fue tu paraíso. Sino que yo creo que es eso, más bien el valor que se le ha quitado a la cultura en general, y entonces se ve reflejado en todo el mecanismo social, ¿no? Pues esto se relaciona con algo que probablemente también es innegable que esto está pasando por un momento de gran producción en el campo de la yo utilizaba la palabra adolescencia hace 8 días cierto, ¿no? Pero a comparar con otros países hispanoamericanos, la situación en México ha sido enormemente favorable y muy promisoria. Y sí va de la mano del hecho de que sí hay una labor de formación, de creación, de fomento a la creación artística que inevitablemente se ha reflejado en algo que era un problema crónico de los artistas en México, ahora existen las becas, y es una de las explicaciones detrás de la amplia producción artística. Dejémonos de discutir si es de calidad o no es de calidad, sin duda, la producción es muy amplia. Aunque podamos tener confianza en estas generaciones que hemos visto beneficiados por esta situación que pasa en el pero y se relaciona con lo que estabas diciendo al final, Julio, yo quería también una pregunta. Si realmente tiene en esta situación en concreto futuro. Si quitamos del escenario una crisis económica brutal, ¿cuál es la perspectiva del periodismo cultural hacia el futuro, considerando ese problema grave de la falta de creación de público que funciona? Esa es quizá la principal si por un momento dejamos fuera del escenario del escenario del Estado, ¿puede el periodismo cultural mantenerse, sobrevivir en este diálogo con los productores, o en efecto sí es una situación de huéspedes, de subsidios, ¿no? Yo voy a ser un poco pesimista en esto, que podría afectar. Yo pienso que sí, desde luego que creo que hay futuro para el periodismo cultural, no tendría ninguna duda al respecto. Y pienso incluso en el periodismo cultural, que no tiene un registro ni oficial ni está presencialmente, pero pues hay muchísima circulación en internet, ¿no? Muchos contenidos jóvenes, no tan jóvenes, ¿no? Que son parte de un periodismo cultural, no sé cómo llamarlo, pero un periodismo cultural que está allí, que está interno, que está sucediendo todo el tiempo, que está haciendo un registro de lo que sucede. Y por eso digo, creo que es muy difícil para el periodismo cultural volverse una empresa rentable. Difícilmente lo ha logrado solo en determinados periodos. El valor que da el periodismo cultural es más bien de otro tipo. Un valor de exigencia, de prestigio intelectual, de prestigio cultural que le interesa a los periódicos en algún momento, mientras no tengan otro tipo de modelos económicos. Pero esto que lo que aporta en casos muy excepcionales. Y respecto al asunto del desarrollo de la red juvenil, hemos mencionado el problema de los suplementos a futuro, muy difícil hacer un pronóstico, ya sea de forma actual o
terrible que estas cosas no se conocen, se comunican. Eso es lo que yo creo que es necesario estimular los estados para conseguir consolidar un público más sólido, más continuo. Bueno, pues creo que yo había un poco respondido a lo que tú preguntas, ¿no? Antes de con esto que les decía, ¿no? La creación de una estructura de gobierno, ¿no? Que nos obliga a reforzar nuestra labor, garantiza, entre comillas, ¿no? Que nosotros nos hemos vuelto una presencia necesaria, ¿no? Una presencia necesaria para estar metidos, digamos, en la estructura de medios de comunicación, de periódicos, ¿no? Convertirnos en profesionalizarnos más, ¿no? Como especialistas en información cultural. Eso a mí me queda claro que le abre una puerta, le ha abierto las puertas, ¿no? Del futuro inmediato al periodismo cultural sin ninguna duda, ¿no? Es una necesidad que tienen los medios de comunicación contar con espacios para el periodismo cultural, sea chico, necesita, ¿no? Una persona, unas personas, una sección que se dediquen a ver, ¿no? Este nicho, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y por otro lado, en términos estrictamente culturales, ¿no? De gremio, de tribu, ¿no? Pues sin duda, ¿no? Siempre somos gregarios y los creadores, la gente que hace cultura, busca, ¿no? Llegar al público que ellos quieren, ¿no? Y para eso yo creo que seguirán funcionando los medios especializados en periodismo cultural, ahora los tradicionales, los digitales, ¿no? Y aparte, yo creo que la gente tiene una necesidad de saber si lo que está leyendo, si lo que está viendo es confiable, tiene calidad. Quizás nosotros, ¿no? Que estamos educados de manera tradicional, ¿no? De la manera tradicional, de la manera del siglo XX, por decirlo de una forma, ¿no? Y también que tenemos una preparación más arriba del promedio, ¿no? Lo podemos identificar más claramente, pero hay muchísima gente, millones de gentes que no saben si lo que están leyendo es una fake news, por decirlo de término, ¿no? O no. Entonces, de adolescentes, ¿no? Gente que está creciendo, niños, no saben realmente si lo que están leyendo es cierto, falso, quién se los dice en la escuela, no se los están diciendo, quién sabe qué les están enseñando en la escuela, pero no les están enseñando a distinguir cuál es la verdad, en qué se tienen que fijar, ¿no? Desde cosas tan básicas, ¿no? Bueno, pues para contenidos más elaborados, para contenidos más como los que manejamos en medios culturales, ¿no? Pues es todavía más difícil, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer esa labor ahora en digital, ¿no? O sea, estar ahí para mostrarles esas ventanas que son confiables, ¿no? Que pueden ellos encontrar contenidos que son confiables, de calidad, veraces, ¿no? Pueden disentir, ¿no? El público, pueden estar de acuerdo, puede expresarse en tiempo real, decir es una basura, ¿no? ¿No? Pero nosotros estamos haciendo una labor como editor de estar acercando este tipo de contenidos. Y la gran misión para la siguiente generación o para nosotros mismos que tenemos que evolucionar, ¿no? Es crear cabezales, ¿no? Por decirles de alguna forma, en digital, ¿no? Que se vuelvan confiables, ¿no? Que no requieran estar incrustados en el universal, que no requieran estar incrustados en Reforma, que no requieran tener que no requieran estar incrustados en letras libres, ¿no? O en tierra adentro, ¿no? Que se inventen nuevas cosas, ¿no? Con calidad, que sean confiables y que las próximas generaciones empiecen a identificar estas publicaciones que sean culturales, que están dirigidas a ellos con los contenidos que les interesan y que sean una buena guía de contenido, ¿no? Solo añadir una pequeña, que el número más reciente de Tierra Adentro 2022 es Literatura Paranormal, un número justamente tiene un texto que se llama Tsunami de la
esperanzas, cuál es la realidad. Entonces, ¿no? Tenemos chance para una última pregunta. Gracias. Bueno, solamente para felicitarlos porque han hecho de esta reunión realmente útil para poder contestar las preguntas centrales. Creo que nos vamos con una serie de elementos para poder dar con esta respuesta. Y asimismo, pues saber que, como decía Julio, ¿no? Y el alumnado no tiene una capacidad real de aprendizaje extraordinaria. Esto tiene que ver sin lugar a dudas con lo que es la reforma educativa. Que ahí tiene un punto medular y central para poder ya todo experimentar. Pero hoy están los conectores, están los digitales, está suerte que nos estamos un poco envidiando, sobre todo en esta cuestión de colaboradores, de ilustrado, ¿verdad? De eso también participaron en los como hubo ejemplos, ¿verdad? También en el país, y vocabulario, obra, todo esto. Es una lástima realmente que finalmente acabe de la finalmente acaben muchos grupos de para envoltura la ¿verdad? De la capacidad. Entonces, pues felicidades y hablamos de cultura, una herramienta importante, porque ahí también lo que es el Estado, ¿verdad? Vinculados con la gestión local, tiene que ver que patrocinen, ¿verdad? Quizás de manera positiva, como yo hemos venido ya planteando algunas empresas como Letras Libres que a través de Televisa, esta herramienta, Muchas gracias. Concuerdo yo, ha sido muy enriquecedora la charla con Daniela Tarazona, Roberto Ortega, Julio Aguilar y refrendando mis solicitudes. Disculpen por haber llegado tan tarde. Les pido un aplauso para nuestros invitados. Muchísimas gracias por Nos vemos el próximo miércoles para cerrar este ciclo con 3 nuevos invitados, Luisa Iglesias, Ariel González y Laura Barrera. Muchas gracias.